ver entre 2,5 litros o 3 litros de agua. Llevar mucha protección en los labios para esa resequedad. Hacer con labiales, vaselina, incluso con aceite de oliva para mantener esa hidratación en las mucosas. Después lo explicaremos de forma más particular cada efecto secundario. También indicar un poco las pautas de alimentación, evitar productos cariogénicos, productos que sean pegajosos, de alto contenido calórico. Todos los productos que sean eso, pegajosos, como vamos a tener una disminución en el flujo salival y vamos a tener la boca más seca, pues no se va a producir ese barrido de limpieza, de autolimpieza que hace la saliva con los dientes y vamos a tener luego mucha mayor facilidad para que pueda aparecer caries como efecto secundario. Pacientes que lleven ortodoncia, pues tener un control exhaustivo previo al tratamiento de que no haya ningún elemento, ni arco, ni borde cortante, cualquier cosa que nos pueda lesionar las mucosas, que ya las vamos a tener sensibles de por sí por el tratamiento, pues quitar cualquier tipo de irritante que nos puedan complicar más o hacer que alguna llaguica o alguna lesión en la mucosa se pueda todavía complicar más. Pacientes con prótesis, lo mismo. Todas las prótesis deben estar bien ajustadas, quitar cualquier borde cortante, cualquier cosa que nos pueda alterar un poco, pues eso, nuestra mucosa, no tiene que estar todo lo más limpio posible, lo mejor ajustado. También se pueden hacer refuerzos de las piezas dentales con flúor para que haya una remineralización, para que esas piezas dentales estén lo más fuertes posible frente al ataque de los medicamentos que se nos van a aportar. Y, por supuesto, es muy importante también hacer una radiografía previa para ver, aparte de lo que vemos en la exploración oral, si hay cualquier foco que esté activo o que tenga pinta de poder un poco, que esté adormecido y que tenga pinta de un poco de poder activarse en cualquier momento, porque tenemos que ir un poco un pasico por delante y todo lo que preveamos que puede pasar con alguna pieza que luego nos pueda despuntar por algún sitio, pues solucionarlo previo al tratamiento oncológico. Muy importante es el control de la placa bacteriana. Una boca bien limpia nos quita mucho a la hora de cualquier tipo de complicación que nos pueda aparecer. Nosotras en casa vamos a controlar esa placa pues con un cepillado dental, la seda dental o otros productos que vamos a mencionar a continuación. Tenemos que tener una limpieza muy exhaustiva, cepillarnos nuestras 3 veces, 2 veces al día y acompañarlo pues de unos productos que voy a nombrar posteriormente. Como prevención primaria, pues como hemos dicho, una dieta equilibrada, sin productos de alto contenido en hidratos de carbono, evitar zumos y todos esos productos así que se quedan pues muy pegados a los dientes y es difícil hacer una buena limpieza y poder quitarlo, hacer esa eliminación de forma correcta y que luego nos pueden dar lugar a la aparición a caries. Se pueden colocar en clínica también selladores, no sé si los conocéis, los selladores se aplican sobre todo en niños cuando erupcionan los primeros molares ya de mayor, pues esas muelas recién erupcionadas tienen unos surcos muy profundos porque todavía no tienen ningún tipo de desgaste y entonces esos surcos tienen muy buena retención a la hora de los restos de los alimentos. Entonces es muy difícil luego poder con un cepillado y sobre todo los niños que tampoco tienen mucha destreza a la hora de cepillarse, que ese producto remanente se pueda eliminar. Entonces lo que hace es que se coloca como un sellado de esas fosas y fisuras con un acrílico, como una especie de empaste, para que esos surcos queden de una forma más plana y a la hora de cepillarnos, pues esa superficie es mucho más lisa y tiene una mayor limpieza mecánica que si tuvieran esos surcos tan pronunciados. Pues eso también se puede hacer si se ve riesgo de caries debido, bueno, pues en la exploración lo vemos y si es necesario, pues también se pone. Y como hemos dicho anteriormente, la aplicación de flúor para remineralizar esos dientes y que estén lo más fuertes posible a la hora de enfrentarse al tratamiento. Como prevención secundaria, un poco ya, esto ya de forma nuestra, pues en la clínica es muy importante hacer una limpieza, si es necesario, previa al tratamiento, para que esas encías pues no tengan ningún tipo de irritación, no sangren, sean unas encías sanas y los dientes pues estén lo más fuerte posible y limpios para que no se nos pueda complicar
pues eso, con ningún efecto secundario de los que vamos a mencionar a continuación. Y bueno, si hay algún proceso activo, pues por supuesto, administrar terapia antibiótica. Como vemos aquí, esto es una limpieza dental, se elimina toda la placa que ya está dura, no es la placa blanda que nosotros podemos remover con un cepillado mecánico habitual. Es como si dijéramos la cal de los grifos. Una vez que ya se pone esa placa dura, ya por mucho que nos cepillemos, no hay manera nosotros de forma manual para poder eliminarla. Entonces eso lo tenemos que eliminar en la clínica. Y bueno, ya hemos pasado la fase previa y ya empezamos con nuestro tratamiento oncológico. Cuando comenzamos este tratamiento oncológico, pues vemos que pueden aparecer una serie de efectos secundarios o complicaciones, unas que aparecen de una forma inicial o más temprana y complicaciones tardías que bien aparecen después del tratamiento o bien son secundarias a las complicaciones iniciales. Como complicaciones iniciales encontramos la mucositis oral, infecciones, tanto virales, bacterianas, como la aparición de hongos, enfermedades oportunistas, alteraciones del gusto, serostomía, aunque tiene un nombre muy raro, pues es la sequedad de la boca, la disminución del flujo salival y sangrado. Y como complicaciones tardías vemos caries, alteraciones en la ATM, que es la articulación que tenemos aquí, que une la mandíbula, que es lo que se mueve, con la parte fija, que es el cráneo, necrosis, por la aparición de llagas y úlceras, y osteonecrosis, que es alguna alteración que pueda haber ósea en el hueso. Todos estos efectos secundarios son posibles efectos secundarios, no significa que en el tratamiento nos vaya a pasar todo, no, pero sí que es aconsejable pues saber lo que puede pasar y para estar atentos, porque es una cosa que es importante saber para que luego pues, no nos dé susto, oye, pues me ha salido esto, ¿será normal o no será normal? Es bastante frecuente. Vamos a hablar de cada uno de los efectos secundarios. Bueno, la mucositis es el efecto secundario que ocurre con mayor frecuencia. Pertenece a las complicaciones iniciales y puede durar incluso hasta que se termine el tratamiento, incluso algunas semanas después. Se trata de una inflamación de la mucosa oral, bueno, puede aparecer tanto en la mucosa oral como en la lengua, y las manifestaciones, como vemos aquí en el dibujico de la diapositiva, pues pueden aparecer lesiones como las llamadas típicas aftas o llagas, que pueden aparecer tanto de forma aislada con lesiones de pequeño tamaño, como en lesiones un poco de tamaño más grande, que nos pueden comprometer un poco la calidad de vida, pues porque producen sensación de escozor, de ardor. Son lesiones orales, pues como quemaduras, sensación de quemadura. Entonces, pues a la hora de hablar, de comunicarnos, incluso de masticar, pues nos pueden comprometer un poco. Aquí vemos en la imagen este tipo de lesiones. Esta lesión es bastante grande, pero como he dicho, pueden aparecer tanto lesiones aisladas como lesiones como la que vemos aquí, un poco más extensa. Aparecen con un halo eritematoso y la sensación es esa, de escozor, de ardor, pues como si tuviéramos un quemado. Por lo tanto, debemos evitar cualquier tipo de irritante que puedan hacer que esas lesiones se alteren más, como pueden ser prótesis mal ajustadas, cualquier borde cortante que pueda rozar esa zona y todavía pueda hacer que esa úlcera vaya a más. Todo eso, esos irritantes tenemos que quitarlos. Cualquier tipo de producto de alimentación picante, un alimento duro, cualquier cosa así rígida, por ejemplo, trozos de pan duro, todo eso, eliminarlo porque nos va a molestar y nos va a comprometer eso, nuestra calidad de vida. Temperaturas muy calientes, por supuesto eliminar el tabaco y el alcohol, porque todo eso son irritantes que lo único que hacen es alterar esa mucosa y pues, eliminar también la administración de antiinflamatorios. Y bueno, otro de los efectos secundarios que aparece es la serostomía. Como hemos dicho, es la sensación de boca seca. Se nos queda, pues como vemos aquí en la imagen, esta lengua tan seca, tan árida, no es tan exagerado, pero la sensación sí que es de boca más pastosa, se nos puede pegar la lengua al paladar y nos puede dificultar un poco la comunicación, etcétera. Eso es debido a que disminuye el flujo salival. Por lo tanto, también se produce de esto, se deriva en una alteración del gusto, vamos a notar como una especie de gusto metálico y por supuesto aumenta la sensación de sequedad y aumento de necesidad de beber agua. Por lo tanto, es muy importante la hidratación, como hemos dicho antes. Hay, a la hora de hacerle frente a estos efectos secundarios, pues sí que tenemos que tener un contacto directo con nuestro dentista de confianza. Como hemos visto anteriormente,
en la mucositis, sí que en la unidad, cuando os hacen el tratamiento, generalmente el médico, el oncólogo, os da una solución oral, unos enjuagues que llevan una serie de una composición pues con anestésico, llevan también un poco de antibiótico y mejora esa sensación de escozor y de ardor. Si con eso no mejora, pues podemos mandar otra serie de productos, pero bueno, todo eso tiene que ser supervisado y por el odontólogo, que lo ideal es que tenga una buena comunicación con el oncólogo. Y bueno, pues eso, en la serostomía también hay una serie de productos para ayudar a que activar el flujo salival, pues, por ejemplo, con gotas de limón para cualquier tipo de cítrico para activar esa salivación, chicles sin azúcar, etcétera. Y sobre todo, pues mantener la hidratación tanto de nuestros labios como de las mucosas, pues por ejemplo, para estar en casa, ponerse aceite de oliva sobre la superficie tanto de la mucosa oral como de los labios para mantener la poca hidratación o la hidratación que haya para mantenerla lo máximo posible. Si voy muy rápido o cualquier cosa, decirme porque yo a veces me pongo a hablar y no... Bueno, otro de los efectos secundarios que podemos encontrar son las infecciones, tanto bacterianas como víricas, como oportunistas, con la aparición de hongos. Cuando, por ejemplo, estamos tomando antibióticos por cualquier infección que tengamos puntual, nos bajan las defensas y aparecen las enfermedades oportunistas. Es muy frecuente que aparezcan en la boca, por ejemplo, la aparición de hongos. Los hongos aparecen en la boca, a veces no tan exagerados como en estas imágenes, pero la he puesto para que se pueda apreciar bien, como estas formaciones blanquecinas, que cuando a lo mejor nos ponemos una gasica en el dedo y pasamos por esa superficie, toda esa zona desaparece, se puede eliminar. Cuando vemos que esas lesiones no están fijas, sino que las podemos limpiar con una gasica, pues esos son hongos. A veces, la mayor parte de las veces se manifiestan así, como lesiones blanquecinas, pero también se pueden manifestar como lesiones eritematosas, como lesiones rojas. Todo esto también, pues eso, tiene su tratamiento mediante enjuagues o mediante cremas. También podemos ver gingivitis o periodontitis debido a eso, a una bajada de las defensas y entonces las bacterias que de forma normal, los bichillos que tenemos en nuestras encías, pues se alteran, se ponen más contentos y dan estas formaciones como las que vemos aquí en las imágenes. Y también apariciones de infecciones víricas, como por ejemplo puede ser pues, el virus del herpes. El herpes es un virus que cuando entra en un organismo pues se queda acantonado, se queda dormido y ante cualquier proceso que a él le sea atractivo a la hora de despertarse y poder manifestarse, pues sobre todo eso, en la bajada de defensa, estado un poco más de nerviosismo, de estrés, pues son oportunistas y aparecen. También podemos encontrar hemorragias en la zona de las encías o en cualquier zona de la mucosa oral. Como vemos en esta imagen, podemos encontrar hemorragias de forma espontánea o bien petequias, que son pues, pequeños punteados pues, de cualquier rotura, de capilar, son más superficiales, pues tenemos la mucosa un poquito más finica y entonces pueden aparecer este tipo de lesiones. También podemos encontrar neurotoxicidad, alteraciones de las ramificaciones nerviosas, de las terminaciones nerviosas, que se manifiestan pues, sobre todo en sensibilidad de los dientes o en dolor en la rama de la mandíbula o un poco en el dolor del nervio que pasa por la base de la mandíbula, etcétera. Pues todo eso, la sensibilidad, pues se trata con desensibilizantes, con la aplicación de flúor en clínica o de pastas con alto contenido, pastas de dientes con alto contenido en flúor. Como efectos secundarios tardíos, que pueden venir provocados, como hemos dicho, de esa disminución del flujo salival que hace que los restos de alimentos pues, no se produzca ese barrido de limpieza habitual de la saliva y se acumulen restos alimenticios en zonas lisas donde normalmente hay un barrido y se limpia de forma automática, pues vemos que es más difícil ese arrastre y se queda
la placa bacteriana con mayor facilidad pues, en superficies lisas, como puede ser el cuello de los dientes, donde no es una aparición habitual de caries, porque ahí no se suele quedar retenida comida, como pueden ser, por ejemplo, en los surcos de las muelas, pues la aparición de caries en estos cuellos de dientes es bastante frecuente debido a eso, a que no se ha producido un buen barrido y luego no ha habido, sobre todo, una limpieza mecánica eficaz. Por eso es muy importante que tengamos una higiene dental lo más exquisita posible, para evitar cualquier tipo de complicación. Y posteriormente también puede aparecer, una vez que se haya terminado el tratamiento, osteonecrosis, que son lesiones en el hueso, en la mandíbula o en el maxilar. Esto sobre todo viene dado en pacientes que se han sometido a radioterapia. En nuestro caso, ahora que estamos hablando de cáncer de mama, por la localización, es muy raro que pueda afectar, que pueda dar lugar a este efecto secundario las pacientes que son sometidas a radioterapia. Más bien, este tipo de lesiones no se dirigen, o sea, no se asocian tanto a la localización, aunque nosotros por localización podría aparecer más en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, pero viene más relacionado con la dosis de la radiación que se aplica. Si son tratamientos pues, que aplican una dosis de más de 50 Gray, pues son los que pueden dar lugar a la aparición de osteonecrosis. Pero es muy importante también, sobre todo, pues eso, los tratamientos posteriores a las mujeres pues con la osteoporosis, las alteraciones óseas, le ponen una serie de tratamientos que se llaman bifosfonatos, que a veces son de administración por vía oral, por comprimido, otras veces son de forma inyectada, pues a lo mejor una vez cada 6 meses, una vez cada 3, una vez al año, y muchas veces no nos acordamos de ese pinchazo que nos pusieron hace 6 meses. Son medicamentos que de tomarlos son muy importantes a la hora de comunicárselo al dentista, porque si hay que hacer cualquier tratamiento agresivo, donde se toque el hueso, una extracción, una limpieza profunda, pues puede dar lugar a luego que no haya una buena cicatrización o el hueso no cicatrice en condiciones por la administración de ese medicamento que se está tomando. Entonces, siempre tenemos que comunicar si se están tomando bifosfonato, el doctor que lo administra, que lo receta, siempre debe de decíroslo, siempre lo comentará y vosotros siempre tenéis que comentarlo al dentista, porque a la hora eso de hacer implante o cualquier cosa que toque hueso es importante porque ya sabiéndolo hay que hacer una serie de protocolos a la hora de hacer cualquier intervención a pacientes que tomen bifosfonato. Durante el tratamiento oncológico, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, a modo de resumen, el tratamiento dental que se realiza, pues revisiones periódicas para que no haya ninguna complicación, incidir mucho en la hidratación, muy importante, en la limpieza, tratar cualquier tipo de lesión mediante los productos que sean necesarios, cualquier tipo de lesiones que hemos visto que pueden ocurrir, los que hemos visto hasta ahora, de forma de efectos secundarios, pero lo más importante de todo es extremar la higiene. Es muy importante porque cualquier higiene bucal precaria se suele relacionar con una mayor incidencia, como vemos aquí, o gravedad de las complicaciones en los pacientes de cáncer. Entonces es muy importante que la higiene la tengamos controlada. Entonces, ¿cómo vamos a tener controlada esa higiene? Pues como hemos dicho, nosotros en casa, nuestra higiene la vamos a controlar con nuestro cepillo dental, la seda dental y una serie de instrumentos que nos pueden ayudar o colaborar a la hora de realizar nuestro cepillado mecánico de la forma más escrupulosa posible. La pregunta del millón, ¿qué cepillo se aconseja? ¿Cepillo eléctrico? ¿Cepillo manual? Yo particularmente, a mí me gusta más el cepillo de toda la vida, el manual. ¿Por qué? Porque muchas veces el cepillo eléctrico nos hacemos a la idea de que cepilla solo y entonces lo que hacemos es ponerlo en cada superficie del diente unos cuantos segundos y nos quedamos esperando que se haga el milagro y el cepillo nos cepille solo. Entonces ese es el error que cometemos al utilizar el cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico lo único que hace es que complementa el cepillado manual de toda la vida. Aunque el cepillo se mueva solo, nosotros tenemos que cepillarnos exactamente igual, como si estuviéramos utilizando un cepillo manual.
Lo que pasa es que como encima de todo el cabezal del cepillo se va moviendo, pues complementa un poco esos movimientos habituales de la limpieza normal del arrastre de la placa que nosotros hacemos de forma habitual. Pero muchas veces caemos en el error de quedarnos esperando a que el cepillo nos vaya limpiando solo. Entonces lo que hacemos es eso, en vez de complementar ese cepillado, lo que hacemos es disminuirlo, porque no arrastramos bien esa placa. Entonces a mí particularmente me gusta más el cepillo manual, pero el cepillo eléctrico, si no lo utilizamos de una forma que no sea la que tiene que ser, que es hacer los movimientos habituales de un cepillado, pues perfectamente, vamos, mejor todavía. Lo que pasa es que eso muchas veces caemos pues en ese error. El cepillo dental, pues bueno, debe cambiarse cuando los filamentos ya no estén rectos, cuando las cerdas del cepillo se nos abran. Yo sobre todo aconsejo de que el cabezal del cepillo, tengo aquí mi cepillo, no sé si lo veis bien, el cabezal pues sea lo más pequeño posible para que a la hora de cepillar lleguemos bien a todas las superficies y a todas las localizaciones de nuestra cavidad. Hay que cambiarlo cuando estas cerdas ya estén abiertas. Ya el cepillo cuando está abierto ya no limpia bien y entonces lo que hay que hacer es cambiarlo por otro, generalmente sobre unos 2-3 meses, unos periodos de 2 o 3 meses, dependiendo también las veces que nos cepillemos y cómo nos cepillemos. Muy importante que no hagamos mucha presión. Muchas veces tendemos a cepillarnos de una forma brusca porque nos da más sensación de limpieza si nos apretamos y nos cepillamos de una forma severa a que si simplemente pasamos el cepillo por la superficie de los dientes y vamos arrastrando la placa. Porque nos dé más sensación de limpieza, porque nos limpiemos más fuerte y nos hagamos prácticamente daño, no significa que nos limpiemos mejor, todo lo contrario. Estamos haciéndole un daño porque estamos haciendo un sobreesfuerzo sobre esas encías y esos dientes y lo que vamos haciendo es un poco ir desgastando tanto el esmalte como asustando a la encía, le estamos provocando una lesión y esas encías lo que hacen es ir retrayéndose, ir subiéndose un poco, alejándose de lo que le va produciendo el daño, que sería ese cepillo. Entonces, lo único que vamos haciendo es provocar una lesión en las piezas dentales. Por lo tanto, hay que cepillarse de una forma, pues, haciendo una presión media y si somos conscientes de que ya lo hacemos de forma habitual, pues sustituir el cepillo por un cepillo de dureza blanda, de un cepillo suave, para contrarrestar un poco la presión que nosotros hacemos al ir cepillándonos las piezas dentales. Sobre todo durante el proceso de la terapia oncológica, pues es bueno utilizar un cepillo suave para no hacer lesión en esas encías que estarán un poco sensibles, con fácil tendencia, como hemos visto anteriormente, al sangrado. Que no nos asustemos tampoco porque nos sangren las encías, porque durante el tratamiento va a ser una cosa bastante habitual. A la hora de hacernos el enjuague, lo que se puede hacer es también meter el cepillo en agua un poco tibia durante unos segundos para calentarlo un poquillo, o los enjuagues cuando nos vayamos a enjuagar para escupir la pasta, lo mismo con hacerlo con agua un poco tibia para eso, pues, para quitar cualquier irritante que nos pueda producir un poco de molestia, sobre todo si tenemos las piezas un poco sensibles, que como hemos dicho anteriormente puede ocurrir, o unas encías que estén un poco, pues, un poco irritadas, pues cualquier cosa que las pueda alterar un poquillo más. Por lo tanto, el éxito de un buen cepillado pues no recae sobre el cepillo realmente. El cepillo no es lo más importante. Lo importante es que nos cepillemos bien, que nuestra técnica de cepillado, que ahora la vamos a ver a continuación, sea lo más correcta posible. Por lo tanto, la técnica de cepillado ideal no existe. La mejor técnica es la que llegue a todas partes y elimine la mayor cantidad de placa posible. Y bueno, lo que hay que hacer es eso, ir cogiendo la destreza y que sea un cepillado sistemático, hacer más o menos tener siempre el mismo proceso. Pues a lo mejor dividir la boca en 4 cuadrantes y empezar por un lado y hacerlo un poco de forma sistemática. Es muy importante eliminar la placa, llegar a todas las zonas de la cavidad oral y eso, no hacer fuerza que no sea traumática y que no perjudiquemos ni al diente, ni a las encías, ni a los tejidos blandos. Por lo tanto, pues bueno, una de las técnicas que más se utilizan y que se llevan a cabo porque es de las que más eliminan la placa dental, pues sería, por ejemplo, esta que vemos aquí en la diapositiva, la técnica de Bass. Esta técnica se realiza colocando los filamentos del cepillo en una angulación de 45 grados, como vemos aquí en esta imagen,
para que las cerdas del cepillo entren en ese milímetro de encía que todavía no está pegada del todo al diente. Tiene ahí, se forma como una especie de bolsillico donde se acumula la placa y hace que esa encía se inflame, pues para que el cepillo entre en esa zona con una angulación de 40 grados para ir limpiando. Se puede hacer o bien de forma circular o bien de arriba a abajo, pero eso, no hacer fuerza para que esa penetración de 1 milímetro que hace en la encía no sea muy agresiva. Y los movimientos, como hemos dicho, pues vibratorios, sin desplazamientos bruscos y eso, sistemática. Pues en la parte de delante, de arriba a abajo, o bien movimientos circulares con esa angulación de 45 grados. En los sectores posteriores, de adelante hacia atrás. Y para terminar, en la parte por donde mordemos, la parte de las muelas donde están los surcos, por donde masticamos, para ir terminando el cepillado. Pues eso, como hemos dicho, forma sistemática y finalizar en las zonas oclusales, más o menos unos 15 segundos, pero vamos, esos 15 segundos por cada 2 dientes, pero eso es lo que se dice, pero luego en la práctica puede estar un ratico limpiándonos bien, no darle 2 o 3 pasadas y ya hemos terminado. Otros métodos de la eliminación de la placa bacteriana sería la eliminación de los restos de comida que nos quedan entre los dientes. Hay veces que simplemente con un cepillado y esa eliminación mecánica del barrido con el cepillado no es suficiente porque se quedan restos de alimentos entre las piezas dentales y es muy complicado con el cepillo llegar a determinados sitios. Entonces, lo ideal es utilizar la seda dental para quitarnos esos restos de alimentos. Durante el tratamiento oncológico, este paso es el ideal, pero si se tiene destreza o adiestramiento con el hilo dental, porque muchas veces a la hora de introducir la seda dental entre las piezas hay que meterse un poquito en la encía y al estar la encía un poco más delicada de lo que normalmente está, pues producimos lesión o podemos dañarla y podemos desencadenar pues en una mayor molestia y a lo mejor pues es peor el remedio que la enfermedad. Si tenemos cierto adiestramiento a utilizar la seda dental, perfecto. Que no, pues tampoco es el momento de hacer probatura. Pero bueno, para eliminar la placa dental entre los dientes, pues eso, se puede utilizar la seda dental, cepillos interdentales, palillos dentales, irrigadores, que ahora los vamos a ver. ¿No ves? La encía muy inflamada, es aconsejable la utilización de la seda dental, pero eso, si hacemos un exceso de fuerza con el hilo podemos causar una lesión en la encía y también sangrará. Entonces, pues, si no es una cosa que estamos muy acostumbrados a utilizar, tampoco es recomendable ponerse a practicar. Si lo hacemos, pues de una forma muy, muy suave, como vemos aquí, lo que hay que hacer es liarse un poquillo de seda dental. Aquí vemos el procedimiento. Se enrolla entre 40 y 50 centímetros, pero vamos, se hacen una vueltecita en los dedos corazón de cada mano, en ambos dedos, y luego nos ayudamos con los dedos índices a controlar el hilo. Y lo vamos introduciendo entre las dos piezas dentales, metiéndonos un poco, como vemos aquí en la imagen, en la primera porción de la encía, en ese bolsillico que hemos dicho, donde se acumula la placa dental blanda y hace que esa encía se inflame, con un procedimiento sencillo, sin hacer mucha fuerza, para eliminar cualquier tipo de producto que haya quedado entre los dientes. Aquí vemos también palillos o cepillos interdentales, donde hay varias conicidades o secciones, esto los venden en la farmacia, pues para poder limpiar espacios un poco más abiertos, donde es fácil que se queden los restos de alimentos, fácil de que se queden, o sea, fácil de entrar pero difícil de salir. Muchas veces con el cepillado no es suficiente. Entonces, hace falta este tipo de palillos donde hay pues, distintas conicidades, con distintos grosores y formas en lo que es el cepillo para poder limpiar estas superficies. Los palillos interdentarios, bueno, pues esto lo mismo. Tampoco es aconsejable en este momento porque la encía va a estar un poco delicada, pero a la hora de quitar cualquier resto que pueda quedar entre los dientes, huir, por supuesto, de los cepillos, de los palillos de madera de toda la vida, que eso lo único que va a hacernos o lesionar la encía. Hay este tipo de palillos, pero lo mismo, tampoco es muy aconsejable porque la encía va a estar un poco más
más sensible, pero bueno, existen y se pueden utilizar si son necesarios. Con estimuladores de goma, pues esto es lo mismo. Es otra forma, otra presentación para eliminar todos esos restos de alimentos. Los irrigadores vienen muchas veces acompañados en los mismos cepillos eléctricos. Se pone un cabezal que lo que echa es un chorro de agua y de aire. Lo ideal es que lo que hace ese chorro de agua y de aire es eliminar por la presión del agua cualquier resto que quede entre los dientes. Lo mismo, no hay que utilizar cualquier tipo de presión que sea severa, nada agresivo, hay que ponerlo en la velocidad más baja para que no haga ningún tipo de lesión en nuestra encía. Y también se puede utilizar con agua un poco tibia, por lo mismo, para evitar cualquier sensibilidad que haya en cualquier zona, poder agravarla más. Pero vamos, este tipo de producto también se utiliza mucho y es bastante práctico a la hora de eliminar cualquier resto que quede entre las piezas dentales. El limpiador lingual también es muy importante para quitar los restos de alimento que queden en la superficie de la lengua. Hay bastantes tipos, pero lo importante es hacerse un limpiado de la lengua porque ahí también la placa bacteriana es bastante abundante. ¿Con qué acompañamos ese cepillado? Pues ese cepillo lo acompañamos de dentífrico y luego lo podemos complementar con colutorios. Lo mismo, ¿qué dentífrico es el mejor? El dentífrico, lo importante no es ni que haga mucha pasta, ni que huela a menta, ni que nos deje mayor sensación de limpieza en la boca. Lo verdaderamente importante de la pasta dental es la concentración de flúor y sobre todo durante un tratamiento en el que los dientes van a estar expuestos a una serie de factores que pueden complicar un poco, pues eso, que la aparición luego de caries posteriores porque van a estar sometidos a mayor presión. Por lo tanto, la concentración de flúor que debemos utilizar son concentraciones superiores a 1500 partes por millón. Aquí tengo una pasta dental, no es ni por hacer publicidad ni nada, pero para que sepáis buscarlo, donde ponen los ingredientes, pues bueno, aquí vienen un montón de idiomas, pero en español, pues vemos un poco, pasta identificada con flúor, para adultos, y viene el contenido en flúor que tiene, y pone 1100 ppm de fluoruro. Este lleva 1100 partes por millón. Lo ideal durante el tratamiento oncológico es que lleve más de 1500 partes por millón. Es verdaderamente lo importante, la protección que nos ofrezca la pasta de dientes al diente, más que si hace espuma, si la sensación de limpieza, todo eso es secundario. Lo importante es que nos limpiemos bien, que lleguemos bien a todas las superficies y la concentración de flúor. A la hora de poner, como vemos aquí en la imagen, de la cantidad, no más del tamaño de un guisante. Con eso tenemos suficiente. Y luego podemos complementar, a ver, con los colutorios. Por ejemplo, los colutorios de clorexidina. La clorexidina es un bacteriostático bastante importante que se utiliza mucho pues, para desinfectar, para ayudar a mantener el sangrado de las encías, para disminuirlo. Pero también debemos llevar cuidado con este tipo de productos porque también desencadena efectos secundarios, sobre todo las tinciones. Si utilizamos colutorios que lleven clorexidina, lo ideal es utilizarlos a intervalos, no durante largos periodos de tiempo. Todos los colutorios no llevan la misma concentración de clorexidina. Hay algunos que llevan mayor concentración que otros. Los que llevan mayor concentración se utilizan durante menos tiempo y los que llevan menor concentración se pueden utilizar durante mayores periodos de tiempo. Lo ideal es que se hagan parones, es decir, si te enjuagas 2 semanas con un colutorio, descansar otras 2. Y así, no hacerlo durante largos periodos, porque luego pueden aparecer estos efectos secundarios, como las tinciones que vemos aquí, estas manchas oscuras, aparecen por eso, por la utilización de enjuagues, de colutorio. Alteraciones del gusto, sabor amargo, sabor metálico, incluso descamaciones como especie de quemaduras en la mucosa oral. Sobre todo,
a la hora de utilizar cualquier tipo de colutorio, muy importante que no lleve alcohol y que no lleve azúcar. Eso es básico, sobre todo el alcohol, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar, después del tratamiento oncológico, ¿qué tratamiento dental debemos de realizarse? ¿Qué es el seguimiento que debemos hacer? Pues revisiones cada mes desde que se termina el tratamiento oncológico. Posteriormente, conforme vaya pasando, haremos revisiones a partir de los 3 meses, después cada 6 meses y luego una revisión al año. Bueno, generalmente nosotros hacemos revisiones cada 6 meses, es lo ideal, para que si aparece alguna caries incipiente o cualquier cosa, cogerla a tiempo y que no se nos vaya mal. Pero lo que es muy importante sobre todo es el control de la higiene. Y bueno, ya terminamos y decir que eso, que la sonrisa, pues nosotros que no solamente nos ocupamos de los dientes, sino también de ofreceros una sonrisa y de ponerlo lo más fácil posible y que sonreír y una sonrisa sana, pues eso, una actitud de vida, una actitud frente a cualquier problema. Y bueno, deciros que aquí me tenéis para cualquier pregunta, cualquier duda o lo que necesitéis, pues aquí estamos. Espero que os haya gustado y que os sirva y que sea bastante práctico.